Domingo 2 de abril. A los expatriados. Si se te entregara una hoja de papel que comenzara diciendo: Apreciado Señor, sabrías que estás leyendo una carta, y supondrías que la carta proviene de alguien con quien probablemente no tienes mucha confianza. Así como las cartas modernas tienen una forma estandarizada de introducción, también la tenían las cartas antiguas. La primera epístola de Pedro comienza como lo haría cualquier carta antigua. Identifica al autor y a aquellos a quienes fue enviada. Escucha Primera de Pedro capítulo 1 verso 1. ¿Qué podemos aprender en este único versículo que nos puede proveer un poco de contexto? Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Pedro claramente se identifica a sí mismo. Su nombre es la primera palabra de la carta. Sin embargo, inmediatamente se define a sí mismo como, comillas, apóstol de Jesucristo, cierre de comillas. De esa manera, al igual que lo hacía Pablo a menudo, Gálatas capítulo 1 verso 1, Romanos capítulo 1 verso 1, Efesios capítulo 1 verso 1, Pedro inmediatamente establece sus, comillas, credenciales, enfatizando su llamamiento divino. Él era un, comillas, apóstol, que es, comillas, alguien enviado, y aquel que lo envió fue el Señor Jesucristo. Pedro identifica una región a la que estaba dirigida su carta: el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Estas son todas regiones del Asia Menor, equivalentes a grandes rasgos con la región de la Turquía moderna al este del Bósforo. Existe debate en cuanto a si Pedro se dirigía mayormente a creyentes judíos o gentiles. Los términos que Pedro utilizó en Primera de Pedro capítulo 1 verso 1, comillas, expatriados, cierre de comillas dispersión, cierre de comillas, diáspora, son términos que naturalmente se referían a los judíos que vivían fuera de Tierra Santa en el primer siglo de nuestra era. Las palabras, comilla, elegidos y santificación en Primera de Pedro capítulo 1 verso 2 pueden aplicarse a judíos y a cristianos por igual. Al describir a aquellos que están fuera de la comunidad como, comillas, gentiles, Primera de Pedro capítulo 2 verso 12, capítulo 4 verso 3, Pedro también destaca el carácter judío de sus destinatarios. Algunos comentadores argumentan en respuesta que lo que Pedro dice en Primera de Pedro capítulo 1 verso 18 y capítulo 4 verso 3 se aplicaría más apropiadamente a conversos gentiles al cristianismo que a los conversos judíos. Después de todo, ¿habría escrito Pedro realmente a los judíos acerca de, comillas, vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres? ¿O habría dicho Pedro a lectores judíos, comillas, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías, cierre de comillas, Primera de Pedro capítulo 4 verso 3. Sin embargo, lo más importante no es cuál era el público destinatario, sino más bien qué dice el mensaje.